Los tres nos mostramos de acuerdo y elegimos entre los varios menús posibles el que llevaba el nombre de la ciudad. Elvira y Ana eran aragonesas y encantadoras, y como yo quería compensarlas por el pésimo humor en el que me había sumido la fatiga y el aciago dolor de pies, pensé hacerlas reír hablándoles del descabellado experimento colectivo de la ciudad origen y de la suerte epistémica. Pero lo que más perplejo de todo va a dejarme será el cómo eso las condujo a su resolución. La obra de arte hace comunidad o no la hace, y esa había sido la tesis inicial de la filosofía de la experiencia sensible, aquella en que todo puede constituir una ayuda pero nada es imprescindible, solo la voz interior y mantener la cordura incluso en el desatino. El concurso, en sus primeros días, promovía la búsqueda de la más avanzada intuición estética, y aquello por lo que se concursaba solo era un aprendizaje experimental, pero con el paso de los meses, cuando los modelos de pensatividad se transformaron en figuras estéticas que conmovieron al universo global, y tras ello, en personajes conceptuales, incluso Woody Allen regresó a la ciudad origen con dos de los protagonistas de Vicky, Cristina y Barcelona, Scarlett Johansson y Javier Bardem, para ambientar en ella el último film documental del director y con el que lograría hacerse con la esquiva Palma de Oro. Yo, desde luego, he de decir que pocas veces he probado algo tan delicioso como este cordero que nos han servido de segundo plato, pero he decidido omitir la parte en la que la ciudad origen comienza con esa selección de 64 obras maestras de entre las existentes, la pintura y el arte universal, porque no recordaba con detalle lo que me habían contado, pero sí les hablé del laboratorio experimental y del itinerario del acelerador de personas, esperando por el mismo pasmo que yo había sufrido y que fue lo que no sucedió, porque Elvira y Ana solo querían comprender el cómo era posible determinarse y que era indudablemente la parte más sencilla de explicar si es que ellas conocían la película de Harold Ramis, con Bill Murray y Andy McDowell, Groundhog Day o El Día de la Marmota. Sí, porque a todos los participantes en el experimento se les obliga a verla, aunque parece ser que ese es el único requisito que se pide para aceptar cualquier solicitud. Mis encantadoras compañeras de camino apenas pueden dar crédito, pero será ahí, al mismo tiempo, cuando yo comience a aventurar en sus expresiones que algo estaba aconteciendo en ellas en ese momento. Y experimentándome animado de un modo que en mí nunca ha sido el acostumbrado, continué desentrañándoles yo mismo los pormenores de las claves. Es decir, Phil Connors, Bill Murray, es un tipo básicamente subjetual, entre corchete, T/U. Trabaja como meteorólogo en la televisión de Pittsburgh y no se hace ilusiones con la vida. Es cínico y presume de conocer la condición humana. Y tal vez Rita, su nueva productora, y Larry, su técnico de grabación, lo sean igualmente, pero Rita no es cínica, al contrario. Es sensible, cultivada y romántica, y Larry lo cierto es que solo es un comparsa. Pero el caso es que los tres embarcan en ese viaje a Punxsutawney, en el estado de Pensilvania, donde cada 2 de febrero la marmota homónima del hombre del tiempo decide, tras despertar de su hibernación, si regresa a su madriguera al tropezarse con su sombra, porque ese día haga sol. La historia, por supuesto, tiene connotaciones jungianas, pero fue polémica porque Richard A. Lupoff estimó al verla que Columbia Pictures le había robado la idea, pero en realidad Groundhog Day reproduce el pensamiento de C.G. Jung de que somos nosotros los que creamos el significado de nuestra existencia y a quienes, si no sabemos captar las indirectas de la vida golpeará. El drama de Phil Connors, por supuesto, no es el subjetual, sino básicamente subjetual. Porque la vida lo es todo y nosotros, que somos la vida, lo somos todo, pero algunos nos empeñamos en ser bastante menos que todo. Y son las 6 de la mañana del 2 de febrero de ese año y Phil Connors se despierta mientras Cher y Sonny Bono cantan I Got You Babe. Y a partir de ahora esa va a convertirse en la tónica de todos los días de su vida. Porque pronto él se da cuenta de que nunca va a dejar de ser 2 de febrero. Y Cher y Sonny Bono van a seguir cantando lo mismo cada mañana. Parece una pesadilla, ¿no? ¿Y entonces qué? Primero se desespera como sujetual que es, pero
Luego decide sacar alguna ventaja de ello y se transforma en alguien puramente objetual. Entre corchetes. Alguien que solo piensa en follar, divertirse y en conseguir dinero, valiéndose del método que sea. Algo muy sencillo en este caso, porque basta solo con estudiar lo que sucede en cada segundo del día para poder predecirlo al milímetro, porque si hasta morirse le es imposible. Pero todo lo que se le ocurre, por lo previsible que inevitablemente acabará por parecerle, terminará por crearlo. Y entonces Phil Connors hace lo mismo que haríamos cualquiera de nosotros de encontrarnos en su lugar. Pedir ayuda. Y es lo que hace con Rita. Pero como Rita es tan sujetual como él lo era, le resulta imposible predecir sus reacciones y eso supone un estímulo importante para él, ya que Rita no va a dejar de ser Rita y ella no es simple, es compleja y está pendiente de todo, lo que se dice, lo que sucede, y todo lo valora en base a cómo le hace sentir. De tal modo que este Phil Connors, que él es ahora, es básicamente subjetivante, entre corchetes de, termina por admirarla. Y eso le inspira un mundo mejor, porque al sentir algo real, al comenzar a sentirlo, inevitablemente, comienza a apreciar el mundo que comparte con el otro y a querer sentirse mejor de lo que se siente. Y así es como termina transformándose, básicamente, en una G, entre corchetes.